avísenme en el chat cuando ya hayan descargado el archivo. Es básicamente un TXT. Entonces, ustedes lo que van a hacer es copiar todo lo que hay en el TXT y pegarlo en el script nuevo. Es básicamente una simulación de un mecanismo de 5 barras. Lo que vamos a hacer es una simulación. Como- Vamos a hacerla. Damos control A y derecho de valor selección. Y lo que nos va a hacer básicamente es la simulación de la posición de este mecanismo de 5 barras. Como ustedes pueden ver, es básicamente asignarle a cada uno de los puntos. Vamos a asignarle una coordenada en X, una coordenada en Y, todo eso almacenarlo en unos vectores, después en una matriz y posteriormente ya hacer la. Bueno, aquí nos muestra lo que sería la gráfica de la aceleración y la posición. En este caso no nos interesa. Cerramos esta parte, te lo movemos. Y lo que vamos a hacer básicamente en LabVIEW sería dibujar cada uno de los 5 eslabones y obviamente la animación. Si se dan cuenta solamente vamos a definir las longitudes y un pequeño repaso de geometría para calcular las posiciones en cada uno de los puntos. Ok, entonces espero que me contesten, no sé, 2 o 3 más compañeros de que ya pudieron correr el programa. Vamos a ver un poco la parte del análisis geométrico y posteriormente vamos a pasar a la animación en LabVIEW. Entonces, para esto vamos a arreglar un poco lo que eran los arreglos. Vamos a ver otra herramienta que se llaman clusters. Por si no los vieron en LabVIEW, pues básicamente sería un repaso de esta herramienta y ver la parte gráfica, cómo graficamos este tipo de simulaciones. Entonces, básicamente, el mecanismo es este. Tenemos las 5 barras. Vamos a definir que el origen es este. Vamos a poner otro color. Ok, aquí sería el origen. Sería nuestro punto 1. El siguiente punto de acá. El punto 2. El punto 3.
el punto 4 y el punto 5. Entonces, el punto va a ser el final. Es básicamente donde se considera como el efector final y donde básicamente va a trazar la figura que vieron en la animación en MATLAB. Entonces, para poder graficar esto, tenemos pequeñas restricciones. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a meterle es una función seno. Entonces, esto siempre va a estar girando. La longitud del punto 1 al punto 2 va a ser una distancia A. La longitud del punto 2 al punto 3 va a ser 2.5A. La longitud del punto 3 al punto 4 también es de 2.5. La longitud del punto 3 al punto 5 también es 2.5. Y la longitud del punto 1 al punto 4 será de 2 veces el valor de A. Entonces, si regresan al script, el pase, nosotros propusimos un valor de A igual a 2. Entonces, A básicamente es la longitud del punto 1 al punto 2. B es la longitud del punto 2 al punto 3. C, la longitud del punto 3 al punto 4. D, la longitud del punto 1 al punto 4. Y H, del punto 3 al punto 5. Ok, pues vamos a dibujarlo en otra hoja. Es básicamente un 4 barras, pero la última barra será una proyección. Entonces, si recuerdan su curso de análisis de mecanismos, vamos a dibujarlo diferente. Digamos que este es el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Calculando nosotros del punto 1 al punto 4, el punto 5 básicamente es una proyección de la diferencia del punto 3 al punto 2. Aquí tenemos, por ejemplo, la línea amarilla, que es el eslabón virtual, actualmente este no existe, y el rojo lo vamos a llamar E, que va a ser básicamente otro eslabón virtual, con el cual vamos a calcular las posiciones del punto 3 y del punto 2. Pues aquí tendremos dos ángulos. El ángulo superior vamos a llamar beta, y el ángulo inferior lo vamos a llamar alfa. Entonces el punto 1, como es el origen, la coordenada en X va a ser 0 y la coordenada Y va a ser 0. Después, el punto 2 es un vector.
Este lo vamos a descomponer con la magnitud. Bueno, vamos a definir los eslabones. Este es A, este será B, será C, el que abajo es D, y el de arriba es E. Entonces será la magnitud A, y aquí hay que descomponerlo. Entonces la componente en X será la magnitud A por el coseno del ángulo θ. El θ sería este. Bueno, el A lo podemos sacar, ¿no? Lo que multiplica tanto la componente X como la componente Y. Y la componente Y más B al cuadrado menos dos veces la multiplicación de A por B por el coseno de θ. Entonces, utilizando ley de senos, podemos decir que E, pero sí, este de aquí lo vamos a poner como F, no se confunde. Y entonces, utilizando ley de senos, E sobre el seno de θ será igual a A el seno de alfa. El de alfa es este, y θ es el contrario. Aquí podemos decir que alfa va a ser igual al seno inverso del seno de A. E. Y calculamos E, y calculamos alfa, me faltaría calcular beta. Y beta, ¿de dónde? Para beta hay que proponer otra vez otra ley de cosenos. Decimos que beta será igual a E al cuadrado más C cuadrado menos 2 multiplica a E por C por el coseno de beta. Aquí podemos despejar a beta, será el coseno inverso de, B cuadrada menos, esto sería E cuadrada más C cuadrada sobre dos veces E por C. Y por último, F era básicamente bueno, falta definir el punto 3. El punto 3 lo ponemos en otro. El punto 3
será igual a la magnitud de menos el coseno de alfa menos beta. Y la componente en y sería c por el seno de alfa más beta. El punto 4, la componente en x es fija porque es el ramón virtual, sería d, y la componente en y sería 0. Y por último el punto 5, entonces la proyección de todo esto menos dos componentes que más adelante vamos a definir. Entonces todas estas fórmulas fueron las que utilizamos aquí en el script. Entonces regresamos al script. La primera parte es básicamente una descripción del programa. La parte de limpiar el espacio de trabajo, esto ya LabVIEW tiene algo que se llama Garbage Collector, es un recolector de basura. Eso ya lo trae por default, entonces esta parte no la vamos a declarar. La parte de las variables, de las magnitudes de los eslabones, entonces esos son nuestros vectores que tendremos, bueno, son fijos, son variables. Entonces, eso lo dejamos como variables. T va a ser un vector que nosotros vamos a crear. Básicamente sería 2 veces el valor de 2pi. Bueno, se lo dejé aquí indicado para que vean de dónde salía. Pues estas coordenadas son cada una de las que hemos definido. Por lo tanto, cada una de estas será un estado de nuestros programas. Entonces, si se dan cuenta, primero tendremos un estado donde inicializaremos todas las variables. Después tendremos un estado para el punto 1, para el punto 4, para el punto 2, lo que serían nuestras variables auxiliares, sería E, alfa, beta, el punto 3. Aquí está la diferencia que les decía hace rato. Estas dos las podemos meter en un solo estado. Últimamente el punto 5. Y bueno, todo eso de acá era para graficar. Utilizando lo que serían arrays, ya no tendríamos esta parte. Y me parece que en el objeto de la gráfica, del LabVIEW, todo esto ya no lo hacemos. Entonces, básicamente nos quedaríamos hasta esta parte del punto 5. Entonces, abriríamos el LabVIEW. Yo estoy trabajando con la versión 2013, así que, pues, cuando les empiece a dejar trabajos, le digo cómo guardarlos para que los pueda abrir. Lo que vamos a hacer, utiliza programación básica, por lo cual las versiones posteriores no debería haber problemas. Entonces, a aquellos que no hayan trabajado con LabVIEW, básicamente se define como dos ventanas. Tendremos lo que sería el frontend, que sería nuestro panel frontal, y es básicamente lo que el usuario va a ver. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a trabajar sería con controles, y estos controles van a enviar información a lo que sería nuestro backend, que es el bloque de diagramas. Después, cuando nosotros queramos enviar información del bloque de diagramas al panel frontal, utilizaremos indicadores. Entonces, lo primero que siempre se hace, que todo va a llevar nuestro panel frontal. Entonces, básicamente vamos a utilizar una gráfica, un botón de paro y un pequeño indicador que nos indique el tiempo de la simulación. Entonces, vamos a definirlo. Tenemos clic derecho. Aquí tenemos varias librerías dependiendo de todo lo que hayan instalado ustedes.
Tenemos la librería básica que se llama controles modernos. Tenemos la Silver. Aquí tendremos, bueno, más dependiendo de cómo ustedes hayan instalado. Yo aquí tengo otras, pero vamos a trabajar con la Silver. Y buscamos lo que sería la librería de gráficos. Y utilizamos lo que sería la gráfica XY. Ubicamos nuestro bloque de diagrama. En este caso a mí no me gusta trabajar con este tipo de iconos porque básicamente conforme el programa se va haciendo más grande, esto va a estorbar. Entonces le damos clic derecho y desactivamos la opción de ver como un icono y básicamente lo hace más chiquito. Ya tenemos la gráfica. Lo siguiente será buscar un botón. Volvemos a la librería de Silver. En este caso nos vamos a los booleanos. Y por ejemplo, el botón de cancelar. Entonces, eso básicamente será nuestro paro general. Después, volvemos a regresar a Silver y en Numeric buscamos el indicador. Entonces, por default, trae el mismo color que utilizan las gráficas. En este caso, bueno, a mí no me gusta, ¿no? Podemos ir a la ventana de View, a la que sería la Tool Palette. Nos abre otra ventanita. Entonces, aquí ubíquense donde está como un gotero. Le damos clic ahí. En los colores ponemos el que dice user blanco para los dos. Seleccionamos la parte interna del indicador y aquí básicamente ya nos cambió el fondo a blanco. Sin embargo, aquí en la ventana de Tools, al lado de lo que sería el desarmador y la llave, hay un, hay un indicador. Aquí básicamente cuando está en verde, quiere decir que está desactivado. Por lo cual todas estas herramientas no estarán activas. Entonces, en este caso, como cambiamos el color, si se desplazan por todo el espacio de trabajo, podrán ver que está el pincel. Para volver a regresar al puntero, se colocan aquí el indicador, dan clic y se vuelve a poner en verde. Entonces, con esto básicamente ya desactive todas las funciones de la Tool Palette y cerramos, ¿no? Regresamos al bloque de diagramas, mismo caso anterior, no hay que hacer los indicadores más pequeños, le damos clic derecho y desactivamos la opción de ver como icono, ya se hacen más compactos, ¿no? Vamos a declarar nuestro loop principal. Entonces vamos a trabajar con un while. Le damos clic derecho, buscamos estructuras, buscamos la opción de while loop. Creo que esto estaba muy simple. Ok. Lo primero que vamos a ingresar será un control de tiempo. Si no, esto va a correr a la velocidad de tu procesador. Para pequeñas simulaciones no hay problema, pero si tu simulación ya corre unas 2 horas o más, entonces se va a consumir toda tu RAM y va a haber un desbordamiento. Entonces, para esto, nos vamos a la librería de timing, buscamos el que dice white ms, lo colocamos dentro del while, nos ubicamos en la parte izquierda, le damos clic derecho y le damos crear constante. En este caso le ponemos un valor de 5. Ok, antes de programar todo lo que va dentro del while, es básicamente nuestra condición de paro. Si recuerdan la simulación, era básicamente el valor de 2pi por 2. Pero también tenemos lo que sería nuestro botón. Entonces aquí hay que hacer un pequeño arreglo. Hay dos opciones. Podemos seguir trabajando con la librería de funciones o podemos darle control
con la barra espaciadora y nos va a seleccionar lo que sería la quick drop. Ok, entonces la condición de paro la vamos a hacer con, no, abrimos lo que sería el quick drop, damos valor de pi, aquí está el valor de pi, esto lo multiplicamos por 2, buscamos en make multiplicación, y decimos que lo multiplico por 2. Bueno, hay que tener algo en claro, como estamos utilizando números enteros, podríamos cambiar lo que sería la representación, pero bueno, más adelante veremos eso. Entonces buscamos otro control, que dice mayor, colocamos enfrente, el otro valor será básicamente de el vector que tenemos más adelante. Después, este botón de cancelar lo vamos a comparar. La salida de esa multiplicación del botón cancelar serán básicamente nuestra función de paro. El siguiente va a ser definir los primeros estados. Para eso vamos a utilizar otra estructura. Una estructura. Ok. Ya que tenemos aquí el case, buscamos la paleta de funciones. Bueno, si no recuerdo dónde se encuentran los DIs, la solución más rápida, el control y la barra espaciadora. En este caso vamos a utilizar un enum. El enum vamos a indicarle todos los estados de nuestra máquina. Le damos clic derecho y decimos editar ítems. Porque aquí vamos a insertar cada uno de los estados que vamos a utilizar. Entonces, el primer estado que vamos a hacer va a ser un estado de inicializar. Entonces damos insertar, damos inicializar o inicio, damos enter, regresamos a nuestro archivo para ver cuántas variables vamos a ocupar. Entonces tendremos una variable para P1. P1 será otro estado. P4, bueno, P1, P2, P3, P4. Después nuestras variables auxiliares sería E,
alfa, beta, la parte de las heces, y en nuestro último estado de graficar. Entonces le damos a insertar, tenemos alfa, beta, las F, mismo de graficar. No se puede editar esta parte, por lo cual no detalle. Le damos OK. Ya tenemos nuestros estados. El primer estado es el de inicio. Hacemos un túnel a lo que sería el while. Y después lo conectamos al selector de nuestro case. Y por default ya nos analiza todos los, bueno, los primeros dos estados. El siguiente sería agregar los casos. Damos clic derecho en alguna de las aristas y agregamos todos los casos. Después de agregar cada uno de todos estos casos, hay que definir el estado default, que es básicamente donde va a iniciar nuestra máquina de estados. ¿Dudas hasta aquí? Ok, el estado por default tiene que ser el estado de inicio. Vamos a ver cómo se esto. Lo que estamos haciendo básicamente es configurar el estado inicial de nuestra simulación. Ya en cada uno de los estados programamos cada una de las fórmulas vistas anteriormente en el espacio. Vamos a hacer un poco más grande este case. Ok, lo siguiente va a ser definir nuestras variables de entrada. Entonces, si recuerdan, la primera variable de entrada será lo que será el vector θ. Después serán cada uno de los puntos. Bueno, pero por eso les voy a explicar algo. Para hacer simulaciones en 2D, digamos que tiene que ser una cadena cerrada. Ustedes visualizan la gráfica, tendremos 4 barras rojas. Iremos del punto 1 al punto 2, después del punto 2 al punto 3, del punto 3 al punto 4, pero si yo voy del punto 4 al punto 5, lo que me va a hacer es una línea, por lo cual del punto 4 tendré que regresar al punto 3 y del punto 3 al punto 5. Por eso vamos a definir 5 variables para X y 5 para Y. Entonces, como vamos a enviar estas variables de estado a estado, y no voy a utilizar lo que son el concepto de variables globales o porque consumen demasiada memoria, lo que vamos a utilizar es una herramienta que se llama cluster. Básicamente son arreglos, pero la ventaja del cluster es que en un arreglo todos los elementos internos tienen que ser del mismo tipo. Y en un cluster no. En un cluster podemos crear, por ejemplo, doubles con booleanos. Esa es una de las principales ventajas de utilizar los clusters. Para utilizarlos, damos clic derecho, nos vamos a lo que sería el cluster. Podemos tener clusters que ya podrían tener alguna variable, o clusters que no tengan variables. En este caso, como no quiero definir las variables, voy a utilizar el que dice bundle. Ingreso a este cluster
Lo siguiente, vamos a mover esto para el otro lado. Okay. Mi primera variable van a ser lo que serían mis variables auxiliares. Ya serán 5, ¿no? Vamos a usar una constante. Esta constante va a ser numérica. Bueno, todo, porque podemos tener un importante. Colocamos, lo conectamos directamente y copiamos este valor 4 veces. Conectamos. Entonces, básicamente es la inicialización de nuestro pequeño cluster. Ahorita vamos a colocar cada uno de qué significa. Entonces, para agregar etiquetas, solamente le damos doble clic y escribimos, ¿no? La primera variable auxiliar era la variable e. Entonces, el primer valor del cluster deberá apuntar a mi variable e. El segundo vamos a decir que alfa. El tercero tiene que ser beta. El cuarto va a ser F1 y el quinto va a ser F2. Estas variables ya se declararon en el texto. Son las variables auxiliares. Estas variables se conectan a través de lo que sería el cluster. Este se conecta a través de un túnel. Y como voy a actualizar los datos de cada uno de los estados, le doy clic derecho y quiero utilizar un registro de corrimiento. Entonces ya quedó en mi primer registro. Son básicamente mis variables auxiliares. Lo siguiente será declarar la longitud de los eslabones. Un poco más arriba. Como también utilizamos 5 eslabones, podemos copiar todo este cluster de aquí abajo. Ya digo, son constantes. Mismo, la salida del clúster a un túnel de latitud. Damos clic derecho, reemplazar con un registro de corrimiento. Vamos a cambiar las etiquetas. Acá abajo sería este el valor de A, el valor de B, el valor de C, el valor de D y el valor de F. Entonces, las variables auxiliares son variables que van a ir cambiando con el tiempo. Nuestros eslabones son constantes. El eslabón A valía 2, B valía 5, C valía 5, C valía 4 y F valía 5. Ok. Vamos a copiar todo este elemento. Vamos a subir. Copiamos todo este elemento. Conectamos otra vez al while. Tenemos un túnel con un registro de corrimiento. Aquí básicamente van a ser el punto 1 en la posición X, el punto 2 en la posición X, el punto 3 en la posición
punto 4 en X, el punto 5. Podemos copiar todo esto y estos valores serán correspondientes a la coordenada Y. Entonces, y derecho es un registro de corrimiento. Y aquí cambiamos las etiquetas. Sería el punto 1, pero en Y, el punto 2 en Y, el punto 3 en Y, el punto 4 en Y, el punto 5 en Y. Entonces aquí básicamente ya configuramos nuestras variables auxiliares y nuestros vectores utilizados. Si me equivoqué, y básicamente es un valor que va a cambiar respecto al tiempo, todo significa cero. Solamente las variables que no van a cambiar quedan con los valores asignados en solución. Corregimos todos los valores a cero. Lo siguiente sería básicamente buscar el primer estado. Será el estado de inicio. En este caso, como ya inicializamos nuestras variables fuera, solamente vamos a copiar el num. Este num también tiene que ser con un tipo de corrimiento. Y aquí básicamente le vamos a decir que de este estado pase al punto 1. Y conectamos la salida de este num primeramente al punto de corrimiento. Este punto que nos marca en blanco es básicamente porque se han definido las entradas de este túnel en los siguientes estados. Lo siguiente será conectar cada uno de los registros de corrimiento. Bueno, primero conecten a un túnel, después al túnel de salida y al túnel del usuario. Esto lo repetimos para los otros dos clusters. Con eso pues ya terminamos lo que sería el estado de inicio. Lo siguiente es buscar el estado de punto 1. Para eso vamos a utilizar la fórmula del texto. Entonces el punto 1 básicamente es el origen. Pero aquí tiene que asignarle un valor. Entonces, en mi variable auxiliar, lo que serían los estudios de eslabones, este estado no van a cambiar. Los voy a conectar directo, ¿no? Voy a utilizar otro bundle. Entonces, básicamente, esto es un arreglo multidimensional que no tiene restricción de tipo, pero sí hay que pasarle una referencia. Para asignarle valores, le utilizaremos el bundle. Para tomar valores de este elemento, utilizaré el bundle. En este caso le voy a asignar un valor, lo cual utilizaré el bundle. Okay, del punto 1 tendrá que ir al punto 2. Copio el enum, digo que sería el punto 2 y lo conecto aquí al túnel. Entonces, para asignarle valores a mi arreglo que acabo de crear aquí, lo primero que tengo que hacer es pasarle una referencia para que sepa qué contiene el array. Entonces, al conectarlo, básicamente ya me detecta el tipo de datos y el número de variables que se encuentran internamente. Regresando al texto, solamente vamos a cambiar el punto 1. El punto 1 corresponde al primer valor,
del primer clúster. En este caso le voy a agregar un valor de 0, que es lo que viene en el código. Y las otras variables no las voy a tocar. Por lo cual la salida del clúster la conecto aquí al túnel. Para la coordenada en Y, mismo caso, le paso lo que sería la referencia. Conectó. Podemos actualizarlo. Sí, la referencia anterior. Coloco uno nuevo. Error.